No sé si será un nuevo petitorio, pero esto lo vamos a saber a continuación. Nos vamos a Multivisión Federal Salta con la información. Adelante, Eduardo, buen día. Javier, Bárbara, ¿cómo les va? Muy buenos días. Y claro, la gente se está preguntando si va a haber clases. No le vamos a preguntar a la ministra de Educación, con quien la tenemos acá en su despacho, y vamos a hablar sobre este tema. ¿Por qué no se ha hecho un relevamiento? Porque no es hora todavía de que los docentes vayan a la escuela. Seguramente cada papá y nosotros, a través de este medio de comunicación, haremos un relevamiento y le estaremos contando si los docentes adhieren o no al paro de esta segunda semana, que comienza con una contrapropuesta que están haciendo los docentes. Bueno, nos fuimos el día miércoles, como lo decía, y nos enteramos el día viernes a la tarde-noche, que los docentes no habían aceptado la propuesta del gobierno. Y por eso estamos con la licenciada Analía Berrueso. Ella es la ministra de Educación, porque ¿le llamó la atención esta segunda semana de paro? Bueno, muy buenos días y gracias por llevar información a toda la provincia. Pensaba mientras que escuchaba la presentación de Javier y de ustedes, qué había pasado el lunes. Pero si tenemos que volver un poquito, en el mes de marzo, el grupo de delegados departamentales se reunió también en una situación bastante compleja en su momento, con el jefe de gabinete en ese momento, después de muchas reuniones, y acordaron una paritaria del 38% anual. Todos estuvieron de acuerdo y en ese mismo documento se establecía fechas de reuniones que están relacionadas con el día 23 de abril, se realizó. La segunda está prevista según ese mismo decreto para el 23 de julio, siempre con el 38% de incremento anual y una cláusula de redeterminación que garantiza el salario docente. Una vez finalizada el receso invernal, antes del receso invernal solicitaron por nota al gobierno un adelantamiento de las reuniones con el objetivo, por lo menos es lo que entendí en ese momento, de tener una respuesta antes del inicio de las clases de cuál sería la redeterminación establecida en aquel decreto. Se estableció una redeterminación, ellos en ese receso invernal no estuvieron de acuerdo y solicitaron entonces la medida de fuerza a partir del primer día de inicio de las clases después del receso invernal. La verdad que pidieron en esa oportunidad fue el pago del código 693, que son los códigos con los que se liquida, pero que para la gente común está relacionado con el fondo compensador, que es un fondo nacional y que ese fondo nacional es una transferencia del gobierno nacional a la provincia para el pago de ese código. Accedimos en ese pedido. Después solicitaron el incremento de transporte, independientemente del 38% que está establecido en el decreto, firmado también por los delegados. También accedimos y les dimos la posibilidad de tener un incremento a partir del segundo semestre del 50%, y accedimos porque sabemos que en Argentina, en la situación en la que está, necesitamos readecuar constantemente. Solicitaron también la posibilidad de titularizaciones. Nos sentamos inmediatamente a terminar de elaborar propuestas que tienen que ver con estabilidad laboral y les entregamos. Hicieron la asamblea la semana pasada, el día viernes, incluso por la tarde, me solicitaron si por favor podía quedarme hasta que termine la asamblea para recibirlos. Nosotros esperamos porque siempre estuvimos abiertos al diálogo y en ese marco, cerca de las 10 de la noche, trajeron una contrapropuesta, pero no el análisis de la propuesta que se había dado. Al parecer, en la asamblea se establecieron distintos oradores y prácticamente 60% de los códigos o de las solicitudes tienen que ver con fondos nacionales, y llama la atención algo muy puntual que tiene que ver con, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Se manifestó en la mesa que todos conocemos que el impuesto a las ganancias está relacionado con una ley nacional
y se solicitó que, si bien es cierto, acordaban que el gobierno de la provincia de Salta descuente el impuesto a las ganancias, una de las solicitudes presentadas por escrito tiene que ver con que se reintegre el impuesto a las ganancias de parte del gobierno provincial. O sea, las solicitudes fueron sorprendentes. Por otro lado, solicitaron un bono en el mes de julio, desconociendo el 38% de incremento que ellos habían firmado, un bono de 2 opciones, de 15.000 pesos en julio o de 30.000 pesos en 3 cuotas. O sea, la propuesta tiene que ver con, yo les dije ahí ese día viernes... Más allá del bono que ya se les había dado de 5.000 pesos. 5.000, que también se había accedido en el pedido anterior a liquidarlo de una manera distinta. Ahora, yo la verdad que cuando escuché el día viernes, si ustedes me dicen no hay una propuesta sobre eso, no, porque es yo lo que les dije es vamos a calcular cuánto es. El cálculo de esa propuesta es 6.000 millones de pesos, es decir, el 10% del presupuesto provincial en general, no de educación. Ante esa situación, incluso el pedido del día viernes tiene un primer renglón que establece el no descuento de los días perdidos, pero en ninguna parte tampoco se propone qué vamos a hacer con los chicos. En ninguna de las propuestas hay una necesidad de brindar la recuperación de los días o saber que los chicos están perdiendo sus horas de clases, con lo cual sí se analizó, este es el monto, y la verdad que la situación hoy, este fin de semana lo vimos todos, nosotros tuvimos siempre la voluntad de diálogo y esa voluntad de diálogo no se manifiesta en la calle, en el pedido de la población en general con un libre tránsito. Me parece que hoy ese condimento de presionar y de tener una presión a través de un corte, particularmente no lo comparto, creo que la población en general no lo comparte, y como no lo compartimos, lo que hicimos siempre fue dialogar. Con lo cual, yo insto a aquel docente que quizás no estuvo en la asamblea, que no fue muy numerosa tampoco, que está pensando qué va a hacer, dialogar, vamos a dialogar siempre, trabajar con cada uno de los docentes lo vamos a hacer siempre, pero también es cierto que es necesario institucionalizar una propuesta, trabajar entre todos en base a yo te devuelvo esto, te doy lo que vos me dijiste que necesitabas, que es hacernos cargo del fondo compensador, incrementar el transporte, liquidar los 5.000 pesos por agente, elaborar un proyecto, y como para evitar esta decisión de no tener un servicio hoy, te lo entregamos por escrito. Entonces, un viernes a las 10 de la noche, que la propuesta tenga que ver con 6.000 millones de pesos más en relación a un análisis de una contrapropuesta realizada por el gobierno y sin los puntos que se habían dado, no entiendo, la verdad que no entiendo, estoy sorprendida, no solo como ministra, sino como docente, sorprendida de la actitud presentada por los delegados en la mesa, donde al parecer incluso había temas que se presentaron en la mesa que no se habían discutido en la asamblea. Entonces, si las propuestas se van a hacer prácticamente en forma individual, con la representatividad de un departamento, se hace aún más difícil negociar. Entonces, nosotros como Estado tenemos que garantizar el diálogo. La democracia es eso. Ahora, el sistema republicano lo decía incluso en una nota la semana pasada, dice que nosotros como Estado debemos garantizar la publicidad de los actos. Lo estamos haciendo. Esta fue la propuesta y el día viernes recibimos la solicitud de un bono, el no descuento al impuesto a las ganancias. El gobierno provincial se hizo cargo de llevar a cada docente la posibilidad, incluso no solamente a los docentes, porque cuando fue el incremento es para toda la administración pública, el 38%, y que ese 38% se adecúe a los índices inflacionarios del INDEC.
O sea, ningún empleado público pierde el poder adquisitivo en relación a la inflación. Pero hoy estamos en una situación que es prácticamente incomprensible. Javier Lamas, Bárbara Guerrisi, la ministra de Educación, Analía Berrueso los escucha para que hagan consultas. ¿Cómo le va, ministra? Bienvenida nuevamente, pues ya estuvimos la semana pasada, creo que fue el lunes de la semana pasada, hablando sobre este tema y cuáles eran las cosas que se podían llegar a solucionar en este nuevo petitorio que habían hecho los docentes. Pero me gustaría, le voy a pedir a la producción, si podemos ver cada uno de los puntos de este nuevo petitorio, que como usted decía, son 6.000 millones de pesos más lo que se tendría que incorporar al sueldo de los docentes nada más. A ver, hicimos una placa para que se vea claramente cuál es la contrapropuesta. Se la voy a leer, ministra. A ver, tenemos un manuscrito y al lado, bueno, nuestra producción lo hizo para que pueda leerse correctamente. Punto número 1, no al descuento de los días de paro y apercibimientos administrativos. Esto se puede hacer, el no descuento de los días de paro, a pesar de que se está pidiendo eso el día viernes, pero hoy continúa la medida de fuerza, continúa el paro. En primer lugar, yo les dije a ellos que el tema tiene que ver con no al descuento de días de paro, no es un tema de discusión hoy. El tema de discusión hoy está relacionado específicamente con el regreso y con un diálogo constante. Y el apercibimiento administrativo lo ponen expresamente porque al no ser una entidad reconocida desde el punto de vista gremial, no tiene ninguna validez constitucional. ¿Cuál fue la respuesta que me dio uno de los delegados? La masividad permite que ustedes accedan a que no haya apercibimiento. Acá estamos hablando de inasistencias injustificadas porque no hay ningún elemento que a nosotros nos permita determinar que el artículo 14, que sí está bien, es un decreto, es parte de la Constitución y establece la validez de un derecho, que no la negamos, estamos totalmente de acuerdo, pero también hablamos de obligaciones y derechos. Los derechos están, las obligaciones también, con lo cual cuando uno hace una medida de no prestación de un servicio en cualquier nivel o en cualquier sistema, sabemos que esa medida tiene que ver con una prestación del servicio dada, una prestación del servicio pagada. Entonces, eso me parece que no es el tema de hoy. El tema de hoy es va más allá de un descuento o de un apercibimiento. Bien, veamos el segundo punto entonces para seguir reflejando lo que se ha pedido el viernes. Reapertura de paritarias, cláusula gatillo. No sé si dice 2A. Sí. Y la cláusula gatillo, claro. Bien. Sí, dice 2A, lo tengo yo también en la mano justamente. Reapertura de paritarias no es algo necesario. La paritaria tiene un incremento del 38% y lo más probable es que si en algún momento la inflación se hubiese disparado más allá del 38%, obviamente que el gobierno de la provincia se comprometió a dar lo que la inflación determine. La cláusula gatillo también se la ofrecimos inicialmente en el mes de marzo, ustedes también lo escucharon al ministro Estrada en su momento, fue lo que le propusimos. En el mes de marzo ellos no estuvieron de acuerdo. La redeterminación de los salarios en relación al INDEC es lo que significaría una cláusula gatillo, está dada. Bien, vamos al punto 3 entonces de este nuevo petitorio que está reflejado de forma manuscrita, que nosotros hemos puesto para que pueda leerse a través de todos los televidentes. Titularizaciones, se devuelve el anteproyecto del gobierno con los aportes de toda la docencia y que asuma la nueva junta elegida por votación, esto de forma inmediata. Sí, primero la titularización, el anteproyecto no nos devolvieron, sí manifestaron que ellos solicitan, por ejemplo, y lo escuchamos incluso en los medios, que acá intervengan los equipos técnicos de las asociaciones sindicales, que son las que conocen esto, que son aquellos a los que desconocieron en la negociación del mes de marzo, y por otro lado, la nueva Junta solicitaron que se adelantó la elección, ya estamos en condiciones de que asuma la nueva Junta, que lo hará esta semana, pero ¿por qué no se hizo? Porque hay plazos administrativos, hubo presentaciones de listas
que tenían que ver con impugnaciones, ya se resolvieron, está todo el expediente listo y los tiempos administrativos cumplidos, con lo cual la nueva Junta va a asumir esta semana, que es cuando termina el plazo administrativo. Perfecto, seguimos repasando concedido, entonces digamos. los puntos que han sido solicitados el viernes pasado. Ítem transporte, 840 pesos como base para 20 cuadras, 75% de aumento, 30% en julio, 25% en agosto. 75, 30 más 25. Allí se hizo un incremento del 50% para el segundo semestre y se les propuso específicamente otorgarles un pase libre a aquellos que tienen zonas, que viven en zonas urbanas y a los que están en zonas rurales sentarnos a trabajar. Tampoco lo escucharon porque cuando les propusimos el pase libre dijeron que no porque ellos se mueven en transporte personal, o sea, tienen vehículos, con lo cual eso fue rechazado y entonces el incremento, ¿por qué a 20 cuadras? Porque en la grilla salarial docente se paga un ítem de transporte a aquellos que viven a más de 20 cuadras. Entonces, el ofrecimiento nuestro fue un incremento del 50%, pagadero el 25% en julio y otra vez volvemos a ver una inflexibilidad total porque ponen el 50% en julio y el 25% en agosto. Esto sí se dio en los niveles de accesibilidad que tiene cada uno y económicamente desde lo que con responsabilidad podemos hacer. Bien, ítem transporte entonces ya está, pasamos a otro punto, me parece que es el número 5 del petitorio, que habla del fondo compensador. Devolución retroactivo de marzo a junio, julio garantizar pago actualizado con el índice de inflación. El fondo compensador se otorgó desde julio, les dijimos en ese momento, vuelvo a insistir, viernes a última hora, que podíamos analizar el retroactivo a marzo, pero actualizado con índices de inflación. No olvidemos que el fondo compensador está relacionado con un ítem nacional y es un monto fijo, establecido por Ley de Financiamiento Educativo del año 2006, con lo cual el gobierno se puede hacer cargo y se propuso en la propuesta que se hacía cargo a partir de julio, que lo podíamos analizar en el retroactivo a partir de marzo, pero bueno, tampoco se escuchó por lo que veo, por lo que estoy escuchando antes de iniciar la nota, ¿no? Bien, seguimos entonces con este nuevo petitorio que surgió el viernes pasado. Eso está pasado. dado, el fondo compensador está dado. Cláusula de redeterminación 15%. ¿A qué hace referencia esta cláusula de redeterminación? La verdad que esto fue bastante difícil de comprender porque entiendo que es que se establezca, como digo, fue bastante compleja la reunión porque había puntos que no se entendían. Yo entiendo que están hablando de una cláusula de redeterminación en relación a otorgar no el índice inflacionario, sino un 15% de incremento. O sea, más allá del 38%, y ese 15%, ¿qué sería? ¿Mensual con retroactividad, mensual a partir de ahora? Es que no se especificó. Claro. Así como está escrito acá, es como se explicó en la mesa. Perdón, ministra, ¿le llegó así manuscrito Es bastante este petitorio como resolución de una asamblea? Sí. No solamente me llegó manuscrito, quiero decir algo, cuando hay una solicitud de una asamblea, yo entiendo que en el marco de la asamblea, o por lo menos es lo que pasó siempre en las asambleas docentes, terminan las asambleas y lo que ellos hacen es organizar el petitorio que salió en base a los oradores y a partir de allí hacer una presentación. Como lo que pasó, por lo que estimo, no estoy afirmando, estoy diciendo algo que es lo que veo en relación a esto. El petitorio se hizo delante mío. Los delegados, algunos de los que estaban allí, me manifestaban en forma oral algunas cosas, incluso personales de algunas instituciones en particular. Había un señor que no había estado en las otras mesas y manifestaba
específicamente la modificación de la hora de educación superior, o sea, no era un análisis de la contrapropuesta y lo escribieron en el mismo momento que estaban sentados conmigo. No fue un trabajo serio de una asamblea que recibió oradores que sin dudas, yo respeto, fue absolutamente serio, se convocó a todos, fueron de los 33.000 docentes en actividad, aproximadamente 900, que es lo que computamos, y se elaboró este petitorio en la mesa el viernes a las 10. Claro. Por eso sigamos. Es que es bastante incomprensible, bien, ¿no? Sigamos con el petitorio entonces, son las 7:37, estamos dialogando con la ministra de Educación de la provincia, la licenciada Analía Berrueso. Punto 7, traer los montos de noviembre, 5%, diciembre, a julio y agosto. ¿Esto es posible? Por eso, si analizamos la cláusula 6 y 7, en el escrito, que lo tengo acá en la mano, por eso ustedes me verán leyendo, en el manuscrito, ustedes tienen una cláusula de redeterminación del 15% y los montos de noviembre que estaban establecidos en la grilla del decreto 380 y diciembre traerlos a julio y agosto, con lo cual si la cláusula de redeterminación es del 15 estaríamos solicitando, trayendo de noviembre a julio un 20 más el incremento de transporte y entonces la cláusula gatillo que está en el punto 2 es más incomprensible todavía. Claro, la cláusula gatillo determinó el 4.9 de inflación acorde al INDEC. Insisto, el docente no tiene que perder su poder adquisitivo. Es una decisión tomada en el marco de la cláusula de redeterminación. Sigamos viendo los otros puntos, a ver cuál es la respuesta del gobierno a cada uno de estos puntos que han sido fijados. Y llegamos a la parte del bono. Un bono de 15.000 pesos para octubre, 30.000 pesos. En octubre 10.000, noviembre 10.000 ahí está, y enero en tres otros partes. 10.000. 10.000, 10.000 y 10.000. Un bono de 30.000 pesos pagadero en 3 meses. Lo que hay ahí es, sí, hay ahí, como verán, dos opciones. A, que se dé un bono de 15.000 pesos en octubre, o B, un bono de 30.000 en octubre, noviembre y enero, pagadero en 10.000 pesos cada uno. Volvemos a lo mismo. Es bastante extraño, ¿no? El pedido, no sé. Bien, vamos al punto 9. No hay posibilidad de responder esto. Claro. Punto número 9, ahí me llama la atención, ¿no? Rever, que no existe, sino es que es rever todo junto. Cuadro de antigüedad. Sí, eso sí quedamos. Es más, en la reunión que tuvimos en el receso, estaba firmado en el acta, y lo pueden ver, que y se iba a elaborar una comisión que esté relacionada con personal técnico del ministerio y personal técnico del grupo de las escuelas, y que los delegados iban a elegir a alguien, y habíamos puesto una fecha para el día 24 de julio y sentarnos a ver cómo podíamos elaborar una normativa en relación a transporte, que no es tan fácil de liquidar, en esto que les decía anteriormente con relación al transporte, y por otro lado el ítem antigüedad. Esto lo propuso la delegada de Metán, lo mismo que el punto anterior relacionado con el bono. Y una cosa llamativa que a mí lo comento, me dio una sorpresa bastante importante, que es, ellos cuando manifestaban este pedido, me decían, ellos nos dijeron, ellos pidieron, y daban la propuesta. O sea, al parecer lo que ellos traían era algo que ellos, que calculo será la gente que estaba en la asamblea, pero no la hacían propia en su expresión oral, ¿no? Punto número 10, que acá ya tiene que ver la grilla docente, que es llena de códigos, ¿no? Sí. Código 591, entre paréntesis. Es transporte también. 210 pesos, pedir 25% Perdón, 591. Perdón, discúlpame que te interrumpa, Javier. Sí. 591 es un código de material didáctico. Esto, que es un código que a nosotros, el gobierno, es una transferencia nacional también, el gobierno nacional, atendiendo a que había reducido las transferencias nacionales, solicitó que se especifique con este nombre, que se llama material didáctico,
y es una transferencia de 210 pesos por docente en todos los docentes del país, no solamente de Salta. Eso es el material didáctico. Perfecto. Pasamos a otro punto que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que acá me parece que no sé si puede hacer algo la provincia de Salta. Revela el cuadro de identidad. En la otra hoja, es la hoja siguiente que tiene todas las firmas después. Sí, el punto 11, ahí está, impuesto a las ganancias. A, anular el impuesto a las ganancias, que recordemos un impuesto que se aplica en todos los trabajadores de la República Argentina. B, crear un nuevo código para devolver el impuesto a las ganancias que se pague. Bueno, esto es, la verdad, una cosa muy extraña. Anular el impuesto a las ganancias es imposible porque es una ley. Esto es de conocer un estado legal. Esto es hablar de, puntualmente, un desconocimiento de lo que son las leyes nacionales. Y por otro lado, anularlo, pero no se entiende, crear un nuevo código para devolver el impuesto a las ganancias que se pague. Cuando yo pregunté qué significaba esto, ellos me manifestaron que querían anularlo, pero que el gobierno provincial, la provincia de Salta, devuelva el impuesto a las ganancias a los trabajadores de la educación. O sea, el impuesto a las ganancias tiene un fundamento bastante importante y es más, muchos de los fondos recaudados con el impuesto a las ganancias forman parte de los fondos que tienen que ver con el pago del salario docente. O sea, esto es imposible no solo de analizar, sino de plantear de esta forma. Ministra, y el último ítem tiene que ver con la fecha de comisión de paro, si no me equivoco, es así, confirmar fecha de comisión de paro 23/7, que es la jornada de mañana. Primero, no sé qué significa confirmar fecha de comisión de paro, no lo entendí. El decreto 380 establece una reunión en relación a la cláusula de redeterminación para el 23 de julio. Con lo cual, nosotros, como a este decreto lo firmaron las entidades gremiales y también los delegados, tendremos una reunión como una muestra más de diálogo para garantizar el normal desenvolvimiento de las clases. Bien, y está la fecha de mañana, que era la fecha de reunión, en realidad, la de mañana 23 de julio. A mí lo que me llama la atención, ministra, o sea, es que están desconociendo la solicitud que ellos... Sí. Que ellos mismos habían hecho en el mes de marzo. Están desconociendo la solicitud que ellos hicieron, claro, de adelantar, y la firma que ellos hicieron también de esta solicitud del 38%. Poniendo en limpio un poquito, porque como es tan complejo la presentación, el decreto 380 establece uno de las negociaciones salariales más altas de la Argentina. Lo pido que lo vean, no solamente desde lo que nosotros decimos, sino desde lo que sucede en las provincias. No quiero hacer referencia a los indicadores de incremento de cada provincia porque quiero ser respetuosa de un país federal y que de cada provincia hace el incremento en base a lo que tiene. Pero Salta hizo un ofrecimiento anual del 38%, con una cláusula de redeterminación para que los docentes no pierdan. Hizo una solicitud de análisis a pedido de ellos del transporte y se dio. La solicitud de incorporación nuevamente al fondo compensador y se dio. La solicitud de estabilidad laboral y se dio. Con lo cual hoy estaríamos en una situación muy sorprendente en relación a una no prestación de un servicio, porque no tiene ningún sentido, sinceramente. Lo que llama la atención es también el apoyo que se está dando a nivel nacional por parte de un precandidato a presidente de los argentinos como Nicolás del Caño, quien ha tuiteado: Nicolás del Caño saludó la lucha de la docencia de Salta, que están haciéndole un paro a Urtubey porque quiere bajarle más los salarios. Para nosotros la educación sí es prioridad, lo dice Nicolás del Caño. Seguramente una desinformación por parte de un precandidato. Indudablemente, por un lado,
Por otro lado, allí tenemos esa duda que muchos tenían, incluso docentes, en la plaza, y que estaba relacionada con, ¿tendrá algún condimento político? Indudablemente sí. Y por otro lado, el gobernador, y esto lo puede ver y lo puede decir cualquier docente, no solamente yo, que también formo parte del grupo docente, el gobernador, y te voy a dar 3 ejemplos. El gobernador, desde que inició su gestión, primero, determinó el pase libre para los estudiantes, de los cuales hasta aquí no hablamos, que son las personas que nos necesitan en las aulas, porque si bien es cierto tienen un logo que dice docente en lucha, también educa, el que está en el aula educa también. Y esa educación tiene que ver con un diálogo, tenemos que abrir el diálogo. Segundo, estableció la entrega de módulos educativos al 100% de los alumnos una vez comenzadas las clases. Esto significa que todos los años, cuando comienzan las clases, la única provincia del país que invierte en un manual y en los útiles para el inicio del ciclo lectivo es Salta. No existe ninguna otra provincia del país que le entregue a todos los chicos de la escuela primaria el manual de primero a los que van a primero, de segundo y así hasta séptimo grado. Si eso no es inversión, no sé muy bien de qué estamos hablando. Y en segundo lugar, te doy un ejemplo del boleto educativo. En el año 2007 se entregaron 63 millones de pasajes para que los chicos lleguen a la escuela. Y en tercer lugar, el gobernador, debido a que tanto zona, que es un ítem que se paga para el acceso a lugares dificultosos, como transporte, lo fue incrementando paulatinamente. Eso llevó a que el salario de bolsillo del docente de Salta sea el más alto del NOA. Entonces, si no hay inversión, y te doy solo 3 ejemplos de los más de 20 que ayer cuando vi ese mensaje de este precandidato, dije, indudablemente, hoy en la Argentina no se prioriza la información, tenemos que leer, no tenemos que hacer un lema político en un momento importante, sino leer lo que pasó en educación en la provincia de Salta y a partir de allí analizar en la grilla salarial docente, en la mirada hacia cada alumno de cómo llega y de cómo el día que llega el kit educativo lo recibe y de que se garantiza, insisto con esto, que ningún docente pierda poder adquisitivo. A ver, me pongo a pensar, seguramente en una escuela estuvo la docente de segundo A. No estuvieron presentes la de segundo B y segundo C. Esos chicos no quedaron fuera de la educación, sino que fueron complementariamente asistidos por la maestra de segundo A. Esa maestra que no hizo paro, que terminaron las vacaciones y el lunes anterior fue a dar clases y a los mejor 30 chicos que tenía, se le sumaron 60 más. ¿Va a haber una especie de reconocimiento para estos docentes, ministra? Seguro, sin lugar a dudas. Primero, porque esa docente no solamente se hizo cargo de una situación de aprendizaje de los chicos, de enseñanza-aprendizaje, sino también porque en esa escuela, donde otro de los logros que tuvimos este año, se incrementó el 61% de los fondos destinados a comedores escolares, los chicos recibieron también su merienda o su almuerzo o su desayuno. Te voy a dar un ejemplo. El día viernes, yo siempre digo, estaba en clases. Yo tengo 3 horas de clases en una escuela del interior y tenía muy pocos chicos porque como los chicos sabían que los docentes no iban, no estaban los chicos. El alumno a las 5 de la tarde, cuando tocó el timbre, me manifiesta, profe, ¿puedo ir a tomar el té? Y salió del aula, se dirigió a la cocina, trajo su taza con su sándwich y nosotros continuamos la clase en el curso con estos chicos tomando la merienda en la escuela. Nosotros garantizamos también eso, con lo cual
estamos hablando de una situación muy, muy compleja en una Argentina donde todos nos necesitamos, pero sobre todo necesitamos escucharnos. La voluntad de diálogo nuestra, mía en lo personal, siempre estuvo, siempre, del gobernador de la provincia, siempre que estuvo conmigo y con el equipo de ministros de esta provincia reunidos el sábado y el domingo analizando algunas cosas bastante complejas en relación a lo que leíamos recién, pero siempre garantizando la posibilidad de que el maestro no pierda su poder adquisitivo. Ministra, ¿cuándo se va a continuar el diálogo con los delegados de los autos convocados? ¿En la jornada de hoy va a haber alguna reunión, alguna mesa de diálogo? Estamos abiertos siempre al diálogo, veremos cuál es la situación, pero también estamos abiertos a que ellos puedan reflexionar sobre esto, sobre todo aquel docente que quizás no estuvo en la asamblea, aquel que se vio invadido de mensajes, los podemos ver por las redes sociales, diciendo que era muy importante que hoy no vayan, que no haya una prestación del servicio educativo, entendiendo que el gobierno es un enemigo, no es así, el gobierno forma parte de un grupo de personas que fueron elegidos, que fueron seleccionados por el gobernador, que fue elegido por el voto popular también, y que hoy tiene una preocupación puntual en relación a brindar un servicio. Así que el diálogo está abierto siempre. Nosotros estaremos analizando en la mañana de hoy algunos otros aspectos con nuestro equipo de gobierno y bueno, insisto, no me parece menor garantizar que el poder adquisitivo no se va a perder y que si ustedes analizan a algún docente y el incremento que tiene que ver con los índices inflacionarios. Bien, el diálogo continúa. Y discúlpeme, ministra, ¿con quién? Y con las asociaciones sindicales también, porque mañana también había una mesa, como ustedes lo vieron, que está establecida en el decreto. Así que nos sentaremos también con las asociaciones sindicales para, por lo menos para dar información sobre el tema. Es una mesa sobre todo de información del tema. Le repregunto, ministra, dentro de los autoconvocados, ¿la reunión con quién? Porque ya ha quedado demostrado a las claras que los representantes no llevan la voz cantante de la Asamblea, sino que llevan la voz cantante del gobierno, lo plantean en Asamblea, Asamblea está en desacuerdo y tienen que volver al diálogo con ustedes. Entonces, ¿son válidos estos representantes de los autoconvocados con quienes venían charlando hasta el momento? Y ellos tendrán que analizar eso, cada departamento lo tendrá que analizar, porque me parece que no, porque manifestaron en la mesa cosas que no se habían tratado en la Asamblea, con lo cual tendremos que analizar, no nosotros, sino los delegados, quiénes son sus representantes o qué es lo que van a manifestar. El diálogo es, quizás con cada docente también, es muy difícil manifestar un diálogo sin institucionalización del mismo, con lo cual también vamos a hablar con las asociaciones sindicales. La mayoría de estos delegados también tiene una afiliación sindical, con lo cual tendremos que ver, eso es algo que lo tenemos que trabajar juntos y que tendremos que analizarlo para ver con quién dialogamos y ese diálogo llegue a los docentes en una forma más llana y en relación a la propuesta. Quizás yo voy a hacer hoy una presentación muy puntual con cuál fue la propuesta para que todos lo puedan conocer a través de los medios. Por eso es tan importante la presencia de ustedes hoy y por eso es tan importante que la gente, el docente, se comunique a través de los medios también, ya que sus delegados no supieron transferir cuál fue la propuesta. Gracias, ministra. Que tenga un buen día y ojalá esto pueda solucionarse a la brevedad. A ustedes. Hasta luego. Gracias, Eduardo. Nos encontramos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. 7:55 minutos.